CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hoy queremos hablar de algo que a veces suena intangible, pero lo que produce es muy concreto. Nos mejora la vida a todos. Incluso la ciencia o la neurociencia dice que cuando ejercemos esta virtud humana, nuestro cerebro nos premia, nos da unas gotitas de esas hormonas de la felicidad. O sea, por lo tanto, como que en el fondo uno mismo se beneficia. ¿De qué? De la solidaridad. Y queremos hablar en profundidad de este tema con Alejandra Pizarro, que es una mujer que tiene un historial, podemos decir un prontuario, en el mundo de las organizaciones solidarias. Trabaja e impulsa muchas iniciativas de solidaridad en el fortalecimiento de la sociedad civil. Así que muchas gracias por estar aquí, directora del 3xI. Tienes tantos títulos, Alejandra, que más bien digo, solo Alejandra está con nosotros. Es más que suficiente. ¿Cierto? Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Teníamos hace rato ganas de tenerte aquí, porque eres una especie de órgano en este sistema de la solidaridad, del trabajo por el otro, de la creación de la cohesión que late por sí mismo. O así por lo menos te comprendemos en el equipo de Pares Impares. Y queríamos aprovechar esa oportunidad para explorar las cosas que constituyen, que fortalecen la solidaridad entre las personas y por qué tal vez la solidaridad podría ser un buen negocio para todos. Contesta básicamente lo que quieras de todo lo que te acabo de preguntar. No te preocupes, Paloma, que siempre lo hago. Me preguntan algo, pero contesto lo que yo quiero. Pero sí es bonita la pregunta, ¿por qué la solidaridad sí podría ser algo útil, no solo algo bueno, ¿no? Y estuve mirando de dónde venía la palabra solidaridad y viene del latín, ¿no? De ser sólido, de ser compacto, de tener como un cuerpo. Y por eso también hablamos al día de hoy, porque viene del derecho romano, de deudores solidarios, ¿no? Cuando uno adquiere ciertos compromisos financieros. Hay deudores solidarios. Eso significa que si no responde él, otros responden por él, ¿no? Y nosotros en el siglo XIX, el XX, vamos tomando la solidaridad cuando aparecen estas causas de mayor justicia, de mayor equidad o necesidades de poblaciones menos beneficiadas, y la entendemos entonces como esa capacidad de ser con otros y de que lo que pasa con otros nos importe. Y sin duda, yo creo de verdad que es un buen negocio, porque la solidaridad es, a mi entender, uno de los ejes de la cohesión social. Y en Pares Impares hemos hablado largamente de la cohesión social en muchos programas, porque es lo que nos ocupa, y porque la cohesión social permite que las sociedades puedan vivir en paz, puedan prosperar, puedan desarrollarse, porque a los estados les permite poder ejecutar su tarea y a las empresas les permite ser exitosas. Si no hay cohesión social, difícilmente hayan empresas exitosas. Algo va a ocurrir, como lo que nos ocurrió el 19 de octubre, el 18 de octubre. Bueno, y todos los días que vinieron después también. Del 2000, claro, del 19 al 20 al 21, recuerdo haber estado el 20 conversando con todas las organizaciones de la sociedad civil en La Moneda con el presidente Piñera, por lo doloroso que fue ese quiebre, ¿no? Cuando se quiebra de manera brutal la cohesión social, los países pueden llegar a destruirse. Por eso que la solidaridad es un buen negocio para todos nosotros, es un buen negocio en lo humano, pero es un buen negocio en lo práctico, en la posibilidad de llegar a ser un país desarrollado. Es bonita la idea que planteabas al inicio del origen latín de la palabra, que viene de lo sólido, jamás me lo habría imaginado, como de lo consistente. De alguna manera, la solidaridad es una de esas virtudes que nos hace mejores como humanos, de las virtudes superiores, ¿no? A veces suena como un buenismo, como una imposición, pero en términos muy concretos, la solidaridad habilita el hecho de que podamos hacer grandes proyectos que no podríamos hacer solos. O sea, si no pienso en ti, en que tú
no sé, también tienes que comer, o que también tienes familia, o que también tienes dolores, etcétera, tú tampoco eres mi socio para poder emprender esta tarea que tenemos juntos, ¿no? Entonces, hay una cuestión efectivamente muy práctica y hay una cosa muy divina también en la solidaridad. Claro, muy divina y muy humana, porque lo dice el profesor Maturana, ¿cierto? Sapiens es la especie. El ser humano es la manera que tenemos de vivir en sociedad. Por lo tanto, yo me constituyo como ser humano en la medida que virtudes como la solidaridad, el respeto, la colaboración, el amor, se hacen parte de mí. Soy menos ser humano si no soy solidario. La solidaridad es constituyente. A veces nosotros decimos o distinguimos entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Blandas, más bien constitutivas de nuestra condición de ser humano. Hay una cosa que parece importante de mirar y es una especie de tendencia internacional a que todos estos temas se hayan convertido en parte de una bolsa de una agenda que cayó en desgracia. O sea, como que de pronto hablábamos de derechos humanos, hablábamos de dignidad, de respeto de las personas y de pronto alguien se robó esa agenda y la convirtió en una especie como de botín de algunos, pero no de otros. A pesar de que todos pertenecemos a esta diversidad, ¿no? Y entonces se empezó a ver como feo hablar de, no sé, tener servicios sociales, ocuparse de las otras personas, tener una sensibilidad por lo diverso, etcétera, ¿no? O sea, como, como que retrocedimos un poco, o está siendo más difícil tal vez hablar de cosas que antes parece que habíamos conquistado. ¿Tú lo has percibido en el mundo de la solidaridad, en el mundo de las organizaciones solidarias? Afortunadamente, el compromiso de las personas con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pobreza e inclusión social, no hemos tenido la experiencia, ¿no? La hemos tenido más bien a nivel de los estados, pero no de las personas. Y claro, pienso que a veces es una reacción, eso que está ocurriendo, a la sensación de que se ha estirado mucho algo, ¿no? De que nos hemos saltado como muchos pueblos y hemos llevado al extremo, o así lo perciben algunos, las necesidades de mirar a aquellos que nosotros tal vez decimos que son minorías o que tienen otras necesidades. O a los vulnerables también, a las personas más vulnerables. También, aunque yo diría que las personas más vulnerables siguen siendo aquel lugar, porque ¿qué significa ser vulnerable, no? Normalmente son personas que tienen menos acceso en temas económicos, pero vulnerables somos todos cuando estamos, por ejemplo, pienso en una organización de la sociedad civil, cuando estamos frente a la muerte próxima de un hijo. No importa mi estrato social, soy extremadamente vulnerable. Para eso existen respuestas de la sociedad civil como Casa de Luz, por ejemplo, ¿no? Entonces la vulnerabilidad la compartimos, es una condición del ser humano. A veces creemos que no, que mientras yo tenga resuelto mis temas soy menos vulnerable. Y eso nos hace muy bien cuando hay un sector de la población, nos hace bien a nosotros, el costo lo pagan ellos, pero nos hacen bien a nosotros. Cuando hay personas vulnerables que no han logrado salir de condiciones que son las mínimas para poder tener una vida digna, al contacto con esas personas nosotros también recuperamos esa posibilidad de ser vulnerables y eso es muy bello. Entonces, bueno, pero volviendo al punto, sí creo que algo hemos hecho no tan bien, que hemos generado también una reacción que se viene en contra, pero pienso que eso no va a ser por mucho tiempo más así, que eso va a cambiar, vamos a volver a recuperar las cosas que tú dices que ya estaban como conquistadas y parece que se fueron de nuevo. A veces ocurre eso cuando está justo a punto de amanecer, ¿no? Nunca es más oscuro como cuando está a punto de amanecer y probablemente tiene que ver también con la necesidad de recuperar el control de un mundo que se está muriendo, porque están haciendo otro que tiene más que ver con estas nuevas conversaciones. Ahora, la solidaridad puedo estar equivocada, creo que no está tan en cuestión porque nos viene de la Revolución Francesa. Mira, cuando el llamado de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y
Fraternidad. Y fraternidad. Si nosotros, Que es la más adeudada. es lo que te iba a decir, si no le hubiéramos dado tanta importancia, porque este mundo de hoy, dependiendo del lado en que yo esté, compra de manera extraordinaria la libertad ante todo, y el otro la igualdad ante todo. Si no hubiéramos olvidado la fraternidad, seríamos más libres y más iguales. Pero hemos olvidado la fraternidad y era un pilar de la Revolución Francesa. No se basó solo en la libertad y la igualdad. Rescata un valor que nos viene de siempre, ¿no? que sin duda alguna es clave en todo el desarrollo del humanismo cristiano, la fraternidad antes que la libertad y la igualdad, porque si hay fraternidad, no es mío esto, está en el libro Libres e Iguales de Vlado Mirosevich, que es Conversaciones con Agustín Esquella. Y es Agustín Esquella el que da esta distinción que nunca la olvidé. Si fuéramos más fraternos, seríamos más libres y más iguales. Entonces, dado que nos viene de algo que no está en cuestionamiento, la Revolución Francesa, siento que efectivamente nos hemos vuelto un poquito anti-woke, o hay movimiento que va en esa línea. Muy grande. Pero tengo la impresión de que la solidaridad es más grande que incluso ese movimiento anti-woke, o quiero creer que así es, y tenemos muchos ejemplos de que... Porque la solidaridad también es una virtud que mantiene las sociedades en pie. No siempre lo vemos, pero mantiene las sociedades en pie. En Chile, Paloma, lo voy a traer a la sociedad civil, aunque no es el único espacio de solidaridad, pero la solidaridad como encarnada en estos seres humanos que ven algo y se ocupan de ese algo, ¿no? En 1854 nace la Sociedad de Instrucción Primaria, la SIP, que perdura hasta el día de hoy. Porque hay un ser humano que dice, la educación es un bien importante y no alcanza para todos, el Estado no es capaz. Entonces, es ahí cuando la solidaridad, que es la capaz de moverme a una acción, porque sé que hay un sector de esa gente que me importa, que queda al margen de la educación, hace que los seres humanos se pongan de acuerdo y hagan algo y se movilicen en colaboración con el Estado. Eso es lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, que también han sufrido mucho el caso... Convenio. Sí, no quiero ni decirlo para la prensa, pero sí, y que ha puesto en duda el quehacer de las fundaciones, ¿no? Volvamos sobre el punto de la fraternidad, porque cuesta cultivar la fraternidad, ejercitarla. En los incentivos de los últimos años está muy puesta la manzana en el lugar donde yo distingo porque soy única. Que a mí me gusta la polerita con corazones y no con rayas. Y por eso todo lo que tengo de alguna forma significa algo, ¿no? Es como el culto del consumo ha sido como el empaquetamiento de la cultura del individualismo y que crea esta fantasía de que en realidad, ¿para qué el otro? Si tal vez en realidad me salvo sola. Entonces me encantaría saber cómo ejercitas o cómo ejercitas en tus grupos la fraternidad, cómo se despierta el corazón de la fraternidad, porque efectivamente cuando le doy un espacio al otro en la vida, igual me quito un espacio a mí misma. Y está bien, pero reconocer eso también, ¿no? Yo creo que es muy clave el ver al otro. Yo creo que la primera forma de fraternidad es ver al otro. El mayor dolor, lo veíamos en el encuentro, en la noche del encuentro, ¿no? El mayor dolor muchas veces de los seres humanos, e incluso nuestro, es no ser vistos. Por eso que el mayor castigo es el exilio de mi grupo, el exilio en el trabajo, el exilio en la sociedad, el exilio del país. Es como, no quiero verte y no te veo. Es muy doloroso eso, ¿no? Entonces, el primer acto de fraternidad es ver al otro. Y así definíamos la solidaridad en la comunidad de organizaciones solidarias en el inicio, que es la reunión de 280 fundaciones y corporaciones que trabajan en pobreza y exclusión social. Era, ¿qué es la solidaridad? Ver al otro, ponerme en su lugar
y actuar en consecuencia. Pero verlo es lo que mueve al Padre Hurtado a armar una organización preciosa que es el Hogar de Cristo. No es que él dijo, voy a hacer una obra, no. Él ve a los niños que viven debajo de los puentes, los ve. Entonces, si los veo, eso siempre me conmueve y me lleva a actuar en consecuencia. De hecho, lo que nosotros hacemos regularmente para no hacerme cargo de lo que es no mirar cuando paso al lado de una persona de No calle. mirar o evadir. No lo veo y hago como que no lo veo, como que no lo escucho. Se acerca a mí y yo No, me qué cambio. violento es ese momento, ¿no? Terrible. Y mirarlo de lejos. Protagonizarlo es fuerte, pero mirarlo de fuera, ¿no? Como... Y a veces la persona, me ha pasado a mí, porque muchas veces, ahora que el dinero es plástico, no tengo la moneda para entregarle cuando me la pide, le digo, no tengo, pero lo miro a los ojos, lo tengo, perdona, no tengo, no ando con ninguna moneda, no sé. Y me dice, no importa, gracias, le digo, que tengas un buen día, usted también. Ese acto de humanidad, que es insuficiente para sacarlo de la condición o para ayudarlo a salir de esa condición, lo vuelve un otro, como diría el profe Maturana, legítimamente otro digno de ser visto. El primer acto de fraternidad, Paloma, a mi entender, es mirarnos y por eso saludarnos. Las personas, muchas veces lo dice el informe de Desiguales del PNUD, ¿qué es lo que resienten las personas? No resienten que tú ganes mucho más plata que yo. No resienten que tu casa sea mucho más grande que la mía. No resienten que el auto que tú usas sea de último modelo y yo ando en micro. No resienten eso. Puede que lo resientan en una tercera o cuarta derivada, dependiendo de su condición. Lo que más resienten es no ser tratado con la misma dignidad. ¿Qué le devuelve la dignidad a las personas? No el sueldo que le pago, es la dignidad con que lo trato. Y entonces, a mi entender, la fraternidad se construye desde el ver al otro. Así lo vivió el Padre Hurtado, así lo vivieron cada una de las personas. La Popa, que es una mujer que trabaja y que vive en barrios más vulnerables, que su hija con discapacidad nace, ella se da cuenta de lo que significa no tener los recursos y una hija con discapacidad y dice, pero hay algo que yo puedo hacer. Lo ve, lo vive, ve a los otros en su propia población y dice, voy a hacer una casa de acogida para personas con discapacidad. Ve eso, en el caso de ella, lo vive, ¿no? Lo que ocurre con muchas organizaciones de la sociedad civil, que viven esa experiencia y al darse cuenta, dicen, wow, esto no es sencillo resolver, hay algo que yo puedo hacer. Porque... Pero espérate, es que interesante la experiencia del dolor, te conecta con el otro en parte porque solidarizas o entiendes el dolor del otro, pero en parte porque necesitas al otro. Claro que sí. O sea, esa comunidad, cuando tú estás enfrentando una situación con un hijo con discapacidad, cuando tú tienes un problema de salud mental, cuando tú eres parte de la comunidad de personas que viven en situación de calle, la comunidad te transforma la existencia. Y te salva. Y te salva. Y te salva. Pero para lo que tú decías antes, porque no lo respondí del todo, es verdad que hemos creado una cultura que exacerba lo individual y nos trae por respuesta la soledad. ¿Cuánta soledad en nuestros jóvenes? No solo en los adultos mayores. Matando. Claro, entonces creo que era acá mismo donde conversábamos sobre lo que hace Japón, que crea el Ministerio de la Soledad. Un Ministerio de la Soledad. Lo que hemos olvidado es que solo podemos sobrevivir en comunidad y solo podemos, y así fue como el Sapiens llegó hasta donde llegó, ¿no? Porque aprendió a colaborar, a estar con, lo dice el libro Sapiens, ¿no? De Harari. Entonces, no es solo por ser bueno, no es solo porque somos tan lindas personas. Nosotros en la sociedad civil no hacemos cosas buenas, hacemos cosas necesarias. Porque ¿qué es de los niños quemados si no es con IQEM? ¿Qué es de los adultos mayores si no es la Fundación La Rosa? Y es una respuesta que nos humaniza, nos conecta, nos transforma, genera comunidad. Y nos resuelve. Y eso, y no queremos decirle al Estado, nosotros lo hacemos hasta que tú lo puedes hacer. No, lo hacemos contigo, colaboramos contigo, somos colaboradores del Estado. No queremos ni reemplazarlo, ni somos mejores que ellos, simplemente la capacidad que tenemos los individuos cuando nos organizamos, es tan bonito eso, de estar cerca
de entender, es muy difícil para los estados. Como la última milla, ¿no? Exacto. El servicio de la última milla. Exactamente. Pero en términos Y uno se preguntaría por qué las empresas externalizan la última milla. Porque son más eficientes haciéndolo. Entonces el Estado debe externalizar algunas tareas societarias porque la sociedad civil lo hace mejor, más cercana, con más pertinencia y le cuesta la mitad. Pero además de ser un buen negocio, eventualmente un mejor gasto de los recursos, también es verdad que los problemas son muy grandes. Y a medida que las sociedades se complejizan, incluso se vuelven más ricas, aparecen otras dimensiones, Así ¿no? es. Somos más sensibles, al principio resolvemos el hambre, pero a continuación empezamos a resolver la educación y luego empezamos a resolver la diferencia del trato entre las personas y así, ¿no? Nos vamos sofisticando al comprender cuáles son las distintas capas de las heridas humanas. Y por lo tanto, nunca es suficiente. Entonces, hacia allá también quería ir porque cuando la cuestión se ideologiza mucho, no solo tendemos a tirarle unos valores y a otros que podríamos todos compartir, si no pasa nada, si compartimos los valores, más bien que bueno, sino que también empezamos a crear modelos que son ciegos. Todo privado no se puede, todo estatal tampoco se puede, todo en la sociedad civil tampoco se puede. Entonces, como me encantaría saber cómo han empezado a integrar y a permear esta discusión sobre la sociedad compleja en la que vivimos, donde está mucho más lleno de grises, donde las cosas nunca tienen una sola bala de plata. Me carga lo de la bala, deberíamos sacarlo de la bala, ¿no? Una sola solución, etcétera, ¿no? Sí. Mira, cuando yo era la directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, hoy día estoy en el directorio, yo siempre decía, nuestra vocación, fundaciones y corporaciones que trabajan en pobreza y exclusión social, es desaparecer. Esa es nuestra vocación última, ¿no? Significará que como sociedad hemos asumido desafíos de pobreza y exclusión. Es un poco ambicioso, sí, porque ya Jesús decía, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pero efectivamente aparece una segunda capa que requiere nuevas e innovadoras respuestas. Y eso nosotros lo podemos ver porque hay sociedades muy desarrolladas, Suiza, que tiene mucha sociedad civil. Noruega, estuve hace poco por el Centro Nansen allá, mucha sociedad civil. Que son sociedades ricas no solo en términos de recursos, sino también en la manera en que está tejida. Exactamente, ricas en la manera como está tejida. Y ese tejido invisible... También genera riqueza, es como un círculo, ¿no? Exactamente, y es muchas veces producido, lo voy a decir, desde la sociedad civil, ¿no? Los individuos que dicen, mira, hay algo que está ocurriendo aquí, probemos si esto funciona, es lo que hace la sociedad civil. Probemos si este sistema, por ejemplo, la formación para el trabajo, es un programa del CENSE, pero no nace en el Estado, nace en organizaciones como la Fundación Cristo Vive, como Infocap, como Emplea, que dicen a los jóvenes más vulnerables necesitan capacitación en el oficio y aquí, no en sala de clase, y prueban un programa, y lo prueban, muestran resultados, luego se instala como una política pública. Entonces, la sociedad civil es un laboratorio, ¿no? Pero en ese mismo instante genera un tejido entre estos jóvenes que están fuera y un Estado que requiere dar respuestas desde el CENSE, que es el Servicio de Capacitación, y que a la vez se teje con la empresa porque irán a emplearse en esos espacios. Entonces la sociedad civil es maravillosa en eso, como una araña que va tejiendo. Como una maicena, además. Como es que muy aglutina bonito. todo. Y entonces uno diría, de hecho se llama tercer sector, ¿verdad? El primer sector es el Estado, el segundo sector son las empresas, el tercer sector la sociedad civil organizada. Porque lo público, o sea, esto que está en la calle, esto que es de todos, el medio ambiente, nos pertenece a todos, no es solo tarea del Estado. Sería mucho y sería injusto pretender que el Estado, que normalmente gobierna con retrovisor, porque está haciéndose cargo de cosas que ya ocurren y está proponiendo soluciones para problemas que ya existen, no para lo que viene, se haga cargo además solo de lo que viene. ¿Y los ciudadanos qué? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y los canales de televisión qué hacen? Cada uno tiene un rol en los temas de interés público, en las problemáticas públicas, pero indudablemente no se puede solo. Hoy día más que nunca, más que ayer, más que en el 1854 cuando nace la CIP, se requiere una estrecha colaboración, porque las empresas tampoco se pueden conformar con generar empleo. En algún momento dijeron, nosotros somos generadores de empleo y pagamos impuestos. No, señor, usted es un actor relevante social. Para cerrar, ¿con qué no nos podemos conformar las personas? ¿Cómo
¿Cómo metes tú a tu club a personas que no se han metido nunca a trabajar en la sociedad civil? ¿Con qué argumento? ¿Con qué invitación? Pienso que las personas no se pueden conformar con que su pequeño círculo esté bien. Porque estamos en un mismo barco. O tal vez estamos en barcos distintos, pero en el mismo mar. Entonces el tsunami nos pasa a todos, por más que yo esté en un muy gran acorazado. Entonces pienso que las personas no pueden conformarse con lo poquito. ¿Por qué? Porque es peligroso y puede traernos quiebres sociales que definitivamente nos impacta a todos. Pero por sobre todo, porque es tan bello, Paloma, construir comunidad. Porque es tan sanador. Porque en nuestro corazón cada uno tiene rupturas, dolores, ausencias, no haber sido visto. Todos en algún momento de la vida lo hemos tenido. Y eso se sana al encuentro de un otro, porque las personas vulnerables no son objetos de nuestra caridad, son sujetos de nuestro encuentro. Y no hay nada que sane más nuestra humanidad herida que el encuentro con el otro. Y si el otro está más herido, en mi juicio, que yo, cuando vaya a su casa, como me pasó cuando fui a la residencia de la ONG Las Viñas y me encontré con hombres que viven ahí porque estaban en situación de calle, yo sentí que yo tenía tanto que sanar que al encuentro con ellos, me emocionó un poco, me sanaban de mis propias situaciones de calle, de mis propios dolores, de mis propias soledades. Entonces, la oferta es, vengan, háganse parte de la causa que les haga sentido, porque esas causas sin duda nos llenarán de profundidad, de alegría, de esperanza, de posibilidad de construir ese mundo nuevo que lo hacemos entre todos. Muchas gracias por tu conversación. Dale. Feliz de tenerte acá. Gracias a usted y gracias a CNN, que construye comunidad. Muchas gracias, Paloma. ¿Qué decir, no? Pero fue una buena invitación. Efectivamente hay un buen negocio también a escala humana, a escala interna, en la experiencia del otro. Hay algo que además me refleja a mí mismo y también me permite eso, volver a surcir esos lugares que en algún momento nos han dolido. Los dejamos invitados a todos porque estamos en unos tiempos en que nos necesitamos. Nos necesitamos a las instituciones, a las partes que constituyen el Estado, el país completo y a las personas en su posibilidad de no evitar la mirada del otro, sino de encontrarla. Vamos a ir a una pausa, pero encontramos nuestras miradas en pocos minutos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.